Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca del efecto Compton. En el video anterior, que era de rayos X, trabajamos un poquitico, muy superficialmente, en qué se trataba el efecto Compton. Y vamos a volver al año 1922 y a la confirmación experimental que fue realizada por Arthur Hall y Compton de que los fotones de rayos X se comportan como partículas con una cantidad de movimiento hf sobre c, lo que vimos en el anterior video. Durante algún tiempo antes de aquel año, varias personas habían acumulado evidencias para mostrar que la teoría ondulatoria clásica de Maxwell no explicaba la dispersión de rayos X por electrones libres. En particular, aquella teoría pronosticaba que cualquier radiación incidente de una frecuencia dada, f sub 0, debía acelerar a un electrón en la dirección de propagación de dicha radiación, lo cual produciría oscilaciones forzadas del electrón y una nueva radiación con frecuencia f'. Según la teoría clásica, la frecuencia o la longitud de onda de la radiación dispersada debía entonces depender del lapso en el que el electrón permanece expuesto a la radiación incidente, así como la intensidad de aquella misma. Ahora, qué sorpresa fue el año 1922 cuando Compton demostró experimentalmente que el desplazamiento de la longitud de onda de rayos X dispersados a un ángulo dado es absolutamente independiente de la intensidad de la radiación y del tiempo de exposición también. Y además que solamente depende del ángulo de dispersión. Así que acá nosotros vamos a encontrar los modelos cuánticos, los dos modelos cuánticos. Entonces, en el primero trabaja lo que es el modelo clásico, el que ya estaba comentándoles, el de Maxwell, y luego tenemos nosotros el modelo ahí sí cuántico. ¿Listo? En este caso, ¿cuál sería la diferencia principal entre aquellos dos modelos? Porque si nosotros podemos evidenciar electrones, cómo se movería el electrón, a qué ángulo, ¿cierto? Pero entonces, según la teoría clásica de la luz, que es este A, que fue la teoría electromagnética de Maxwell, cuando un rayo de luz o rayos X choca contra un electrón, la frecuencia de la luz no debería de cambiar. Normal, la misma. Pero entonces Compton observó que después de la colisión la luz dispersada sí cambiaba la longitud de onda. ¿Por qué es esto importante? La teoría clásica no puede explicar este cambio. Este resultado mostró que la luz debe comportarse como si estuviera formada por partículas individuales llamadas fotones. Y los fotones tienen esa cantidad de movimiento, ese momento lineal o lo que algunas personas le llaman momentum y energía. Igual que una pelota puede chocar y rebotar. En este caso, cuando un fotón incidente impacta contra un electrón, entonces el electrón va en retroceso a una determinada cantidad de movimiento, que sería la cantidad de movimiento del electrón, y luego aquel fotón dispersado se mueve con una frecuencia que cambia y la longitud de onda ahora se vuelve lambda prima. Observemos que el modelo cuántico explica con facilidad la frecuencia dispersada f' menor, ya que el fotón incidente proporciona algo de su energía original hf al electrón en retroceso. Ya ahorita vamos a evidenciar un esquema del aparato que fue usado por Compton, pero primero trabajemos el efecto Compton. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? La longitud de onda del fotón después del choque menos la longitud de onda inicial del fotón es igual a la constante de Planck sobre la masa del electrón por la velocidad de la luz, factor de 1 menos el ángulo con el que el fotón se dispersa. Bueno, el coseno del ángulo. ¿Qué significa? Que el cambio en la longitud de onda de la luz dispersada depende únicamente del ángulo de dispersión. Y para que el efecto, para que ya ecuación se tuvo que utilizar un aparato. ¿Cuál sería aquel aparato? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Primero tenemos una fuente de rayos X, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto en el anterior video, con un filamento, con un blanco, y esa fuente de rayos X produce unas de fotones. Pasa por estos colimadores de plomo a un blanco de grafito, que es el material donde los fotones chocan contra electrones. Bueno, este siendo fuente de rayos X, y listo. Y ahí entonces se empieza a mover. La longitud de onda se midió con un espectrómetro de un cristal giratorio usando grafito, carbono como blanco.
La intensidad se determina por medio de una cámara de ionización, que ya ahorita se las muestro. Entonces acá tenemos nosotros los colimadores de plomo que hacen que el haz quede fino y choca contra un cristal giratorio, que es el que filtra y selecciona la dirección de los rayos dispersados. Esto normalmente nosotros podemos encontrar ángulo de 0, ángulo de 45 y ángulo de 90 grados. Posteriormente este impacta una película que después tendría adjunta una cámara de ionización. Esa cámara de ionización móvil genera una corriente proporcional a la intensidad del rayo X y lo que hace es medir la intensidad y la energía de aquellos rayos dispersados. Así que, ¿cómo funciona? En este aparato, en esta máquina, se mide la radiación dispersada en distintos ángulos teta. ¿Listo? Al cambiar aquel ángulo, cambia la longitud de onda del fotón dispersado, que fue lo que habíamos trabajado con el modelo cuántico, más no sirve, o sea, no serviría bajo la teoría clásica de Maxwell. Listo. Posteriormente, entonces, nosotros, ¿qué tendríamos? Vamos a tener gráficos de resultados experimentales. ¿Listo? En este caso se mostrarían las gráficas de intensidad contra la longitud de onda observadas por Compton para los ángulos de dispersión más común, que serían los de 0, 45, 90 y 135 grados. Las gráficas normalmente van a mostrar dos picos, excepto el de θ es igual a 0 grados. Un pico se va a encontrar en lambda sub 0 y otro desplazado a la longitud de onda más larga, que sería lambda primado. El pico desplazado en lambda es causado por la dispersión de los rayos X por electrones casi libres. Y bueno, de ahí es donde saldría entonces el efecto Compton. Nosotros vamos a tener en este caso para el ángulo 0 de 0 grados, nosotros vamos a tener este esquema en donde no hay cambio en la longitud de onda. Para θ es igual a 90 grados hay un aumento apreciable de la longitud de onda. Luego tenemos θ es igual a 45 grados, que se observa un pico desplazado hacia mayor longitud de onda, y algo bastante parecido sucedería en θ es igual a 135, bastante parecido al de 90 grados. ¿Cómo sería la interpretación de estas gráficas? Básicamente, cuando el ángulo de dispersión aumenta, el cambio de longitud de onda también aumenta. Y este resultado solo puede explicarse si los fotones transfieren energía y cantidad de movimiento como si fueran partículas. Y ahí sale entonces lo corpuscular, exactamente. Bueno, acá se me olvidó colocar intensidad acá en el eje de las ordenadas. Acuérdense que esta es una gráfica de intensidad contra la longitud de onda observada. Listo. Nosotros habíamos trabajado la fórmula del efecto Compton, ¿cierto? En donde decía que el cambio en la longitud de onda de la luz dispersada depende únicamente del ángulo de dispersión. Listo. ¿Qué sucede si nosotros trabajamos con la parte que estaba como en la mitad? Factor de 1 menos coseno del ángulo. ¿Cuál era? Era la que decía h sobre masa del electrón por la velocidad de la luz, ¿cierto? En este caso, la combinación de aquellas constantes, porque son constantes, la constante de Planck, la masa del electrón que permanece constante y la velocidad de la luz que también es constante, ¿cómo se denomina? Se conoce como longitud de onda, se puede conocer como longitud de onda, se conoce como longitud de onda de Compton del electrón. ¿Listo? Y el valor aceptado en la actualidad sería de 0,0243 angstrom, o también, si en dado caso que se quiera pasar a metros, como sabemos que un angstrom es igual a 10 a la menos 10 metros, nos quedaría como 0,00243 nanómetros. La longitud de onda muy pequeña, ya que lo estamos trabajando con una partícula elemental como la del electrón. Entonces las mediciones de Compton confirmaron por completo la dependencia de lambda prima en ángulo de dispersión θ y determinaron que la longitud de onda es igual a aquel resultado que ya escribí sobre la pizarra, con lo cual coincide muy bien con los valores aceptados de los experimentos hoy en día. Estos resultados fueron los primeros en convencer a la mayoría de los físicos sobre la validez fundamental
de la teoría cuántica. Ahora volveremos a la deducción de la ecuación que nosotros teníamos del efecto Compton, ya completa, ¿no? No solamente con esas constantes, sino también aplicando lo demás. Vamos a suponer que el electrón presenta un comportamiento corpuscular y que choca elásticamente con un electrón libre, que está inicialmente en reposo. ¿Listo? ¿Cómo quedaría esa colisión fotón-electrón? Y de hecho yo ya lo había escrito. Es esta de acá. Donde nosotros teníamos la dispersión de rayos X por un electrón en el modelo cuántico, ese mismo esquema es el que vamos a trabajar. Tendremos que considerar entonces la conservación de la energía y la cantidad de movimiento. Debido a que típicamente el electrón retrocede a alta velocidad, la colisión se considera desde el punto de vista relativista. La expresión para la conservación de la energía entonces proporciona lo siguiente. Energía más masa del electrón por velocidad de la luz al cuadrado es igual a E' más la energía del electrón. E es la energía del fotón incidente. E' es la energía del fotón dispersado. ms al cuadrado es la energía en reposo del electrón y E sub E es la energía relativista total del electrón después de la colisión. De manera semejante, a partir de la conservación de la cantidad de movimiento, se tiene que P es igual a P' por coseno de teta más P del electrón por coseno de phi. En este caso, P es la cantidad de movimiento del fotón incidente, P' es la cantidad del movimiento del fotón dispersado y P sub E es la cantidad de movimiento de retroceso del electrón. Por lo que entonces nosotros tendríamos que P' seno de teta es igual a P del electrón seno de phi, ya que nosotros tenemos en cuenta, si aplicamos la función trigonométrica, seno, es porque nosotros estamos trabajando con el cateto opuesto sobre la hipotenusa con respecto al ángulo de referencia. La hipotenusa podemos evidenciar que es esta de acá, contando con aquellos catetos opuestos. Bueno, acá me confundí y era phi. Listo, entonces phi en vez de el ángulo teta. Perfecto. Ya que tenemos aquello, se pueden resolver en forma simultánea estas últimas dos ecuaciones para eliminar phi, que phi es el ángulo de dispersión del electrón, y obtener una expresión para P del electrón al cuadrado. Nosotros tendríamos P del electrón al cuadrado es igual a P' al cuadrado más P al cuadrado menos 2 veces P por P' por coseno de teta. En este momento es necesario utilizar la naturaleza ondulatoria de la luz para explicar el comportamiento corpuscular de los fotones. Listo, entonces, la energía de un fotón y la frecuencia de la onda de luz estaban asociadas por E es igual a hf, y si se supone que un fotón satisface la expresión relativista E al cuadrado es igual a P al cuadrado C al cuadrado más M al cuadrado por C a la cuarta, que ya lo habíamos visto en otros videos, y que su masa es igual a 0, entonces se tiene que la cantidad de momento de un fotón es igual al cociente entre la energía y la velocidad de la luz, energía siendo h por f, y nosotros tenemos en cuenta ya por relaciones antes realizadas que la frecuencia es igual al cociente entre la velocidad de la luz y lambda. Por lo tanto, si hacemos la sustitución, cancelamos las velocidades de la luz, lambda sabemos que queda entonces en el denominador, y por lo tanto la cantidad de momento lineal del fotón es igual a h, la constante de Planck, sobre la longitud de onda. Perfecto, en este caso entonces se tendría una situación paradójica. Una propiedad corpuscular, esto es la cantidad de movimiento del fotón, está dada en términos de una propiedad ondulatoria lambda, de una onda de luz asociada. Si las relaciones E es igual a hf y P es igual a hf sobre C, se sustituyen en dos ecuaciones que ya trabajamos anteriormente, esta la de la conservación de la energía, y aparte donde nosotros teníamos P sub E al cuadrado, esta de acá en azul, estas se convertirían respectivamente en ¿qué? Trabajando, claro, la energía del electrón y también la cantidad de movimiento del electrón. Nosotros tendríamos entonces lo siguiente. Energía sub E es igual a hf menos hf primado más la energía en reposo del electrón. Y luego nosotros tenemos P sub P al cuadrado es igual al cociente entre hf primado y la velocidad de la luz elevado al cuadrado más aquel mismo cociente, pero esta vez con la frecuencia no primada, y luego lo restamos con
el cociente entre 2 veces h al cuadrado por ff primado sobre c al cuadrado por el coseno de teta. Debido a que las mediciones de Compton no conciernen a la cantidad de movimiento y a la energía, ¿cierto? La energía, la cantidad de movimiento totales del electrón, E sub E y P sub E se eliminan al sustituir las ecuaciones que acabo de describir en la expresión para la energía relativista del electrón. Por lo tanto, si antes teníamos E al cuadrado es igual a P al cuadrado C al cuadrado más M al cuadrado por C a la cuarta, vamos a aplicar aquel subíndice del electrón y nos quedaría de aquella manera, por lo que entonces se obtendría el resultado de Compton para el incremento en la longitud de onda de un fotón cuando es dispersado a un ángulo teta. Listo. Esto es exactamente lo que se entonces muestra a partir de la deducción matemática. Ahora vamos a realizar dos ejemplos. En el primer ejemplo, quiero yo trabajar el desplazamiento Compton para el carbono. ¿Listo? En este caso, ¿qué sucedería con el carbono? Hay rayos X de una longitud de onda dada. Esa longitud de onda va a ser de 0,2 nanómetros, que se hacen incidir sobre un bloque de carbono. Aquellos rayos X dispersados se observan a un ángulo de 45 grados con respecto a las incidente. Entonces calculemos la longitud de onda lambda primado de los rayos X dispersados a este ángulo. ¿Cómo? El desplazamiento en la longitud de onda de los rayos X estaría dada por aquella ecuación en donde teníamos delta de lambda es igual a h sobre ms factor de 1 menos coseno de teta, ¿cierto? Si realizamos aquellas sustituciones, ¿cómo nos quedaría? La constante de Planck es de 6,63 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. Tenemos también la masa del electrón, que es de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y por último, la velocidad de la luz, que es de 3 por 10 a la octava metros sobre segundo. En este caso, el factor sería de 1 menos coseno de 45 grados, ya que es el ángulo que nos provee el enunciado del ejercicio. Listo, en este caso, delta lambda sería igual a 7,11 por 10 a la menos 13 metros, y aplicando notación científica sería aproximadamente igual a decir 0,00071 nanómetros. Listo, entonces por lo tanto la longitud de onda de los rayos X dispersado a este ángulo sería aquel delta lambda más lambda inicial, que sería entonces igual a 0,2007 aproximadamente nanómetros. Perfecto. Ahora, ¿qué sucedería con otro ejemplo? Digamos que queremos hacer una comparación, ¿sí?, entre los fotones de rayos X contra los fotones visibles. ¿Por qué? Y es que vamos a solucionar este ejercicio en dos partes. ¿Listo? La primera parte, A, se va a encargar de responder una pregunta. ¿Por qué en el experimento de Compton, ustedes creen, se usan fotones de rayos X? ¿Por qué no se utilizan fotones de luz visible? Para poder entonces contestar aquella pregunta de por qué se utilizan los fotones de rayos X, primero se va a calcular el desplazamiento Compton para dispersión a 90 grados desde grafito para ciertos casos. Nuestro objetivo es encontrar el cambio fraccionario en la longitud de onda, es decir, delta lambda sobre el lambda sub 0. En este caso, delta lambda es aquel valor que nos habían dado todas esas constantes que habíamos llamado longitud de onda de Compton del electrón, mientras que el lambda sub 0 es el que les voy a dar ahorita para cada uno de los rayos que vamos a tener. Primero, unos rayos gamma que tengan muy alta energía emitidos por el cobalto. Luego tenemos rayos X de molibdeno. Y por último, la luz visible, la luz verde de una lámpara de mercurio. ¿Cuál sería esa longitud de onda para cada uno? Es bastante distinto en cada caso. En el caso de los rayos gamma, nos quedaría como de 0,0106 Armstrong. Luego para el caso de los rayos X tenemos 0,712 Armstrong. Y luego para el mercurio tenemos un valor bastante alto, ya que es luz visible, 5461 Armstrong para aquel lambda sub 0. Por ende, ¿cómo nos quedaría el cambio fraccionario? El cambio fraccionario, que es de delta lambda sobre la longitud de onda, bueno, claro que acá
Este es lambda en vez de delta, no sé por qué escribir delta. Listo, entonces ya que tenemos aquello, delta lambda, ahora sí, ¿de cuánto sería igual? A el valor medido debido a las experimentaciones que ya conocemos, ¿cierto? En este caso, no cambiaría para la luz visible, ni para los rayos X, ni tampoco para los rayos gamma. Sería de 0,0243 Armstrong, y en este caso la longitud de onda es de 0,0106 Armstrong. Cuando cancelamos las unidades nos queda un resultado de 2,29. Posteriormente, para los rayos X del molibdeno, en este caso tendríamos un resultado de 0,0341. Y en el caso de la luz visible del mercurio, tendríamos 4,45 por 10 a la menos 6. Como entonces se puede evidenciar, el efecto Compton es mucho más apreciable en longitudes de ondas pequeñas, como en rayos X, que en longitudes de ondas grandes, como la luz visible del mercurio. Y luego tenemos la siguiente pregunta. Resulta que los denominados electrones libres en el carbono son electrones cuya energía de enlace es aproximadamente igual a 4 electronvoltios. ¿Por qué creen ustedes que es posible ignorar esta energía de enlace para ciertos rayos X? Por ejemplo, el molibdeno, que ya utilizamos. La energía de un fotón con esta longitud de onda es de energía es igual a hf, que es igual a hc sobre lambda. En este caso, nosotros tendríamos en el numerador, por lo tanto, 12.400 electronvoltios por Armstrong entre 0,712 Armstrong. Cancelamos aquellas unidades y nos quedarían 17.400 electronvoltios. En consecuencia, la energía de enlace de 4 electronvoltios del electrón es muy pequeña en comparación con la energía de los rayos X del molibdeno incidentes. ¿Qué nos enseña el efecto Compton? Que la luz tiene cantidad de movimiento, que no solo las partículas materiales pueden transferir cantidad de movimiento, sino que los fotones también lo hacen, y la teoría clásica de Maxwell no es suficiente para explicar este fenómeno. Se necesita entonces la teoría cuántica. ¿Por qué es importante? Porque valida la hipótesis de Einstein sobre los fotones y confirma la naturaleza dual de la luz. Y habiendo dicho eso, espero este video haya sido de mayor agrado. En comentarios alguna duda, como siempre. Hasta la próxima, así que...